Listo. Todos pueden ver el plano AutoCAD. Por favor, me confirman con audio. Sí, sí se puede ver. Sí. Perfecto. La edificación, para los que son nuevos, que estamos tratando, es una edificación real que la terminé recién hace como... Este es el arquitectónico, el estructural. Hace como 2-3 semanas. 2-3 semanas. Ya fue aprobada, ya fue revisada por los encargados del municipio y ya está, creo que comenzando el arquitecto que me contrató en la construcción, que a la larga él es el encargado. Él lleva la responsabilidad técnica. Mi contrato fue exclusivamente por el análisis y cálculo de esa edificación. De manera resumida, es una edificación de 3 niveles, 1, 2, 3, fachada lateral, fachada superior, locales comerciales en la planta baja y habitaciones o departamentos, perdón, para alquilar en las plantas altas. Expreso un corte en el otro sentido, y una ubicación, ¿no? Obviamente yo con este plano, o cuando hacemos el contrato, partimos de un plano arquitectónico que lo proporciona ya sea el arquitecto o ya sea el propietario, ¿no? Además, debe de tener a la mano el estudio de suelo, que también lo tengo, pero por ahora no es la idea mostrarlo, ¿no? Entonces, parto de esto y el estudio de suelo. Primero tengo que ver las secciones, las longitudes. Tenemos longitudes en este sentido de la mayor 425 y en este otro de la mayor de 360. Y definir o predimensionar los elementos estructurales, o sea, losa, vigas, columnas, muros si fuese necesario, qué tipología voy a utilizar y qué secciones voy a tener, de manera de prediseño, para poder ingresar al programa y que la herramienta del software me ayude haciendo el análisis y a su debido el diseño de la estructura. ¿Por qué el análisis? Porque con las cargas ingresadas, las secciones que coloco, voy a tener resultados que lo tengo que comparar según las especificaciones que me rigen los códigos. En nuestro caso, la norma ecuatoriana de la construcción en su año o en su última actualización, que es 2015. ¿Listo? Tenemos que cumplir ciertos parámetros que nos garantiza que la estructura va a ser sismo resistente, por decirlo así, y que vamos a cumplir, perdón la redundancia, todos los parámetros o todos los chequeos que la mayoría de las entidades del país lo tienen, ¿no? Personalmente sí he hecho en casi algunas cantones de nuestra provincia y hasta el momento no he tenido ninguna falla porque complemento todo lo que necesita y hasta podría decir un poco más, ¿no? Existe un manual que lo proporciona el Midubi, donde especifica la forma de presentar una memoria de cálculo. Pero es bastante rigurosa. No es que esté incorrecta, es lo que se debe de hacer. Pero nuestros ingenieros deben de adaptarse de a poco a esa nueva forma. Ya mismo les mostraré la memoria de cálculo de esta edificación, que la realicé de una manera sencilla pero concisa, sin tener que
incrementar teoría sin tener que incrementar gráficos, pero que a futuro, y a un futuro yo diría que muy cercano, tenemos que mejorarla, tenemos que ampliarla y tenemos que generar ciertos detalles puntuales que para cualquier persona que sepa del tema pueda identificar de manera rápida y chequear todos los puntos que debe de contener una estructura para su correcto funcionamiento. Entonces, ese es uno de los objetivos específicos del curso que se piensa dar. Estas charlas o estas sesiones son una manera de introducción de todo lo que se verá en el curso y a manera de actualización para quienes tienen el criterio pero no manejan el programa. ¿Ya? Algunos manejan el programa pero no tienen el criterio. O sea, debemos de manejar ambos y siempre en los problemas que se nos presenten debemos darle la solución. Para eso somos ingenieros, creo que la mayoría, y debemos darle las soluciones. Creo que se han inscrito, creo que como 2 o 3 personas que son estudiantes y algunos que son egresados. Me parece correcto porque son de niveles superiores en que su entendimiento es casi como el de un profesional, ¿no? Igual estamos para repetir, me gusta que pregunten, aquí no hay pregunta mala, toda pregunta es buena y si tengo que repetir algo, lo repito. Otro punto es que yo no soy dueño de la verdad. Si habemos 20 personas, 30 personas, son 30 personas que darán una solución que puede ser diferente a la de otro. Algunos coincidirán, otros dirán no, que tal si lo probamos. La idea es eso. A veces hay que hacer dos y escoger la que mejor dé resultados, que hay que pensar en el factor costo. Independiente me parece que ahí está. Ven el plano AutoCAD, ¿no? Si ven el plano AutoCAD. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Bueno, partimos de una edificación de 3 niveles, ¿no? Ayer vimos lo que es la losa. Hoy día vamos a ver lo que es las vigas y a ver si en estos días vemos lo que es las columnas, ¿no? Habíamos definido para los que no estuvieron ayer de que teníamos 3 opciones. Otro punto importante es que el cliente pidió que todo sea de hormigón armado. Construcción. La vida le ha hecho otras indicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, entonces, partimos primero del material. Entonces, la losa teníamos 3 opciones. Hacerla en 2 direcciones, hacerla en una dirección, en el sentido Y, hacerla en una
dirección en el sentido X. Vimos las ventajas de cada uno. La dirección, el sentido Sí se aprecia. A ver, prosigamos, ¿no? Teníamos tres opciones. La primera, la losa en dos direcciones, la losa en una dirección en el sentido y la losa en una dirección en el sentido X. De las tres, económicamente y estructuralmente, vimos que la mejor opción es en una dirección en este sentido. Ahora vamos a definir lo que son ¿Dónde está eso que ayer comí? disculpen. A ver, tenemos vigas en los dos sentidos, ¿no? Analizamos el sentido X, 310, 415, 415, ¿Por qué no? Mami. disculpen. Tenemos en el sentido X 310, 415, 415 y la mayor que es 425. Y en el otro sentido tenemos 315, 285 y 360. O sea, esta es la mayor. Entonces, para definir la dimensión de la viga, nos podemos recurrir a lo que recomienda en este caso el ACI, que ya lo hemos explicado en las dos clases anteriores, ¿no? ¿Quién me recuerda de los que estuvieron presentes? Voy a compartir el text. Me parece que todos lo ven. Ahí está la estructura formada. Como les dije, es un modelo ya presentado, ya aprobado, y se le hizo el respectivo análisis, diseño, memoria y plano de esta edificación. Y me parece que ya va a comenzar la construcción. Ahora, lo primero es predimensionar el elemento. ¿Alguien me puede decir o qué me pueden recomendar para esta estructura? ¿Con qué dimensiones de vigas trabajarían y por qué? Sin miedo a su criterio, lo hayan visto, sepan, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta interactuar.
¿Alguien, por favor? ¿Alguien de los presentes? Ingeniero, ¿qué sección tienen las columnas? Disculpe. Buenas No noches. es buenas noches. Ya este es un diseño final, obviamente. Estamos predimensionando. No estamos todavía con secciones reales. Y estamos predimensionando las vigas. Y después se predimensiona las columnas. Yo sé a lo que se refiere, y ya lo explicaré más adelante, que la viga debe de jugar en cierta forma, o el ancho de la viga debe jugar en cierta forma con el ancho de la columna. Hay ciertas Así recomendaciones es. para tomar en cuenta, pero estamos predimensionando, no es un diseño final, es que alguien me diga, bueno, para la longitud de 4.25 yo colocaría vigas de 30 por 30. ¿Y por qué? A eso más me refiero. Yo optaría por una viga de 25 por 35. 25 por 35. Y en el otro sentido, que tengo solo una longitud de 3.6. ¿Qué colocaría? 25 por 30 de altura. 25 por 30. Ya. Hay un criterio de que se debe dividir la luz para 12. Si usted dijo que era 360 dividido para 12, entonces 30. O si no, 360 por 8.2, 3.6 por 8.2 le da 29.52, también 30. Y el ancho 25. Ya. Perfecto. Ahora, les voy a poner las secciones con las cuales se terminó el diseño y espero que lo tengan claro. Yo comienzo con un diseño, con un prediseño de vigas. Como lo dijo el compañero, digamos que en sección, en el sentido X, yo voy a comenzar con 25 por 35 y en el sentido Y voy a hacer de 25 por 30 por esa regla práctica. Cuando analizamos, cuando colocamos carga y sobre todo cuando colocamos el sismo de diseño, vemos en ciertos casos que nos aumenta, que nos disminuye muy pocas veces o que nos conserva el diseño o al prediseño que hemos impuesto. La experiencia nos dará en el transcurso de la práctica, ya que predimensionemos las vigas y casi que sea, aunque hagamos el análisis, casi sea la que nos va a decir el programa que está ok. Voy a colocar el nombre de las vigas y miren que en la primer planta, ojo, tengan en cuenta eso, la primer planta terminó con vigas de 35 por 35 en el sentido Y, en estas dos de acá, en las dos del frente de 30 por 35, en el sentido Y, el pórtico A, B y C de 25 por 30 y el pórtico D y E de 30 por 30. Eso tiene una explicación y ya mismo la defino, o mejor dicho, se las muestro por el programa. Ok, estamos de acuerdo. Pero partiendo de una parte no al azar, no empírica, basándonos en normas, porque en una memoria de cálculo, si es que lo quieren expresar, deben de decir por qué yo escogí estas dimensiones. O si hablan con un criterio o tienen que sustentar su estructura con alguien, tienen que decir, yo escogí esto por esto, escogí esto por esto.
Y créanme que esa sabiduría o ese entendimiento de la norma, la NEC o el ACI, te ayuda a tener cierto criterio estructural y cierto respeto, porque manejas con bases técnicas las propuestas que ejerces, ¿no? Y te sirve obviamente para todo, ¿no? Ahora, efectivamente, yo comencé este diseño con vigas de 25 por 35 y de 25 por 30. ¿De dónde saqué eso? Ahora, el ACI, en su capítulo 9, en la parte de deflexiones, me dice que la altura de una viga no debe ser menor, en este caso, a 18.5 centímetros. Si alguien me ayuda con el cálculo, de 4.25 dividido para 18.5, ¿qué valor les da? O sea, sería 25. 4.25 dividido para 18.5. Punto 23. 0.23. 0.23. El código me pone esa fórmula. O, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la viga no debe ser menor a 23 centímetros. ¿Por qué nos da esa limitación? Porque a veces, muy pocas veces, aunque, y recalco, aunque el criterio estructural es el que predomina, a veces el arquitecto, por una cuestión de estética o diseño de forma o algo que le quieran hacer en el interior de la estructura, te pide o te exige en ciertos casos que la altura de la viga no sea tan alta. Entonces nos limita a que el peralte no sobresalga mucho. Recuerden que esta losa es de 20 centímetros y entre menos sobresalga para el arquitecto o para la concepción de su diseño que quieren ser, nos pide que sea lo menor posible. Entonces, esta regla práctica me dice que en ningún momento mi viga debe de ser menor a 23 centímetros. O su múltiplo superior, hablando de 5 en 5, sería menos a 25, no puede ser. ¿Ok? ¿Estamos claros? Por favor, contésteme. Buenas noches, ingeniero. Sí, dígame. Le saluda Paul Castro de la ciudad de Chone. ¿Qué tal, Paul? Dígame. O sea, me quería hacerle una pregunta con respecto a lo que usted decía. Si el arquitecto pide por estética, es que la viga no sobresalga la losa, se podría emplear o se podría a criterio de uno predimensionar sin pasarnos la norma, o sea, como dice el código. Ya, reformúlamela mejor, que no te entiendo. O dar una solución a lo que pide el arquitecto. Exacto. Ya, le explico las posibles soluciones a mi criterio. Y por favor, dígame, me parece bien, me parece mal, yo tengo una mejor, por favor, que para eso es esta sesión de conversatorio entre yo expresar mi criterio y ustedes expresen el suyo. A la larga, ustedes van a tener razón, yo tengo razón, o la suma de los dos, hacemos un mixto y podemos encontrar nuevas soluciones o nuevas alternativas a este modelo estructural. A ver, comentando la pregunta de Paul. Entonces, recalco, según el ACI o la fórmula en su capítulo 9, sección de flexiones, me dice que no debe ser menor a la longitud sobre 18.5, dándome un resultado de 23 centímetros. Menos de eso no puede ser. Ahora,
Si alguien me dice, ingeniero, yo quiero hacerla de 20, porque 4.25 no me parece tan grande, la construcción en mi casa yo he hecho hasta de 5 metros, la he hecho de 20. Bueno, todo tiene una explicación en esta vida. Ya mismo entramos en temas de eso, un poco de dinámica y algo así. Pero yo creo que de 20, perfecto, sí lo pueden hacer, pero tengan en cuenta que van a sufrir deflexiones. Y si abajo de esto, digamos de esta viga en cuestión, tienen una mampara de vidrio, tienen que hacer o dejar espaciamientos con recubrir un cierto elastomérico, porque las losas o la viga se le va a deflexionar, y si encuentra un material de poca rigidez, como una puerta o una ventana o una mampara de vidrio, créanme que se la va a fisurar, se van a presentar grietas, etcétera, etcétera. Eso está más que probado. ¿Ok? Otra solución, siguiendo esa misma línea y empecinado que se quiera hacer de 20, sí se puede hacer con ciertos controles, pero tendría que generar, si me ven aquí el cursor, tendría que generar grandes masas de hormigón, o sea, generar un capitel, generar, perdón, un ábaco aquí encima de la columna, por lo menos, digamos, de 1 metro, perdón, de 60 centímetros, formar un bloque macizo de hormigón de 1,20 m por 1,20 m para que me ayude a resistir momentos y para que me limite esta viga, que ya no sería de 4.25, sino sería la reducción de los 2 ábacos. Pero, si han escuchado o leído, principalmente literatura mexicana, que en el sismo del 85, ellos diseñaban de esta manera, esos ábacos o esos pesos concentrados encima de las columnas y de muchos niveles, hacían un efecto con un sismo fuerte, y con columnas de poca sección, hacían un efecto de péndulo invertido que provocaba el colapso de la estructura. No digo que no se pueda hacer, digo que si voy a hacer eso, controlo la losa, o controlo la deflexión de la viga, pero necesariamente tengo que aumentar la dimensión de las columnas. ¿Ok? Otra solución es cumplir el requisito que me especifica la norma ACI y ver que la viga no sea menor a 23 centímetros. En otras palabras, hago una losa alivianada, pero de 25 centímetros la losa y de 25 centímetros de altura la viga, para que me quede como una losa alivianada. Perdón, para que me quede como una losa plana y me evito tener esos dientes o esos peraltes que sobresalen en las vigas. ¿Ok? Ahí he dado, creo que 3 soluciones al problema. Tengan en cuenta que el criterio estructural es el que prevalece y es el que decide cuál de las 3 es mejor. Ahora, todas 3 van a cumplir porque tienen, perdón la redundancia, que cumplir derivas, desplazamientos, esfuerzos, torsión, etcétera, etcétera. O sea, a la larga la estructura va a cumplir. Pero, ¿qué resulta? Si yo hago los ábacos, voy a incrementar columna. Al incrementar columna voy a aumentar varillas longitudinales y, en otras palabras, voy a hacer que la estructura sea más cara. Si hago la otra opción de hacer vigas de 25 centímetros y por ende losa de 25 centímetros, lo mismo, genero que la estructura se vuelva un poco más cara. Pero si trabajo con una viga peraltada
una losa de 20, aunque me moleste esos dientes, pero sé que la estructura va a ser más segura. ¿Y por qué más segura? Porque estoy dando altura al elemento resistente, en este caso la viga. Recuerden que la inercia, ¿cuál es la formulita de la inercia? Base por h al cubo sobre 12. Si yo aumento el h, o sea, si aumento la altura, voy a elevar la inercia. Elevando la inercia, elevo el momento resistente. Entonces, al ser peraltada, le doy más seguridad y obviamente va a ser económico porque no me resulta tan pesada como las otras dos opciones. Entonces, yo personalmente, yo me iría, aunque el arquitecto se moleste, me iría con la de vigas peraltadas. Ahí el arquitecto tendrá que hacer cielos falsos o algo, o elevamos un poco más la altura del entrepiso, pero ellos son los expertos en hacer maravillas, distribuir espacios y darle cierta estética a esos espacios. ¿He respondido a la pregunta? ¿Hay alguna pregunta adicional? Paul. No, ingeniero. Está claro. Está clarísimo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna pregunta adicional? Seguimos. Ahora, sigamos con la misma norma, y eso sirve también para los otros criterios que expuse, o para las tres soluciones que puse. Vean que la fórmula que me especifica el ACI solo trabaja con la longitud dividido para el factor. Me obvia zona sísmica, me obvia si estoy en una zona no sísmica, de mediana sismicidad o de alta sismicidad. Me obvia que si está cargada de uso habitacional o está cargada como una sección de, como una bodega de materiales pesados. En otras palabras, me obvia factores importantes que son desequilibrantes. Por tal razón, la experiencia, y no tanto la experiencia, hay artículos que ustedes lo pueden buscar en Google, y si quieren artículos científicos en Google School, donde buscan prediseño de vigas o alturas, donde recomiendan factores, obviamente con sus investigadores, ¿no?, que varía de 10 a 15, o sea, la longitud dividido para 10 o la longitud dividido para 15. ¿Por qué ese rango entre 10 y 15? Porque yo puedo estar diseñando solo una casita, como vulgarmente nosotros decimos, algo que es de una habitación, de 2 habitaciones, de 3 habitaciones, que sé que no va a haber mucha carga, que sé que no va a haber mucha carga muerta, y sé que tampoco va a haber un incremento en carga viva. Y puedo ser conservador y trabajar con L sobre 15. En cambio, si estoy haciendo un edificio de varios pisos o un edificio de gran masa, como es como es este ejemplo, es una gran masa. Aquí hay casi 200 metros cuadrados. Es una gran masa que tiene. Entonces, si es una carga, digamos, bastante grande, o es un edificio de varios pisos, o es un elemento de gran masa, yo puedo disminuir ese factor y en vez de 15 hacerlo 14, hacerlo 13, hacerlo 12, 11, hasta 10. Y en ciertos casos he utilizado hasta 9 y hasta 8. Que son estructuras de mucha gran importancia, donde la viga tiene que ser de gran peralte para poder resistir grandes momentos. ¿Ok? Entonces, entre 10 y 15, y lo que he probado y lo que la mayoría de autores que he leído recomienda, es dividir, como lo dijo un compañero antes, es la longitud para 12.
es una regla ya práctica, ya casi que estándar. Ahora, ¿me ayudan? 4.25 dividido para 12. $0.35,4. 0.354. Y la de 360 dividido para 12. 1.8. No, 30. 360 y Dividido para 3.6 dividido para 12 es 0.30. 0.30, sí. 0.30. Perfecto. Ahí es que viene el criterio, y en los otros ejemplos de las diferentes tipologías de viga depende mucho del criterio del calculista. Primero, ¿qué yo escogería en esta viga de 4.25? El resultado me está saliendo de 35.4. Cualquiera dice, hagámoslo al múltiplo superior, o sea, a 40 centímetros. Y la de acá, en este ejemplo, sale estrictamente de 30 centímetros. ¿Qué es lo que podemos notar en eso? Que estamos trabajando en los límites. ¿Ya? Si alguien quisiera ser conservador, dice, no, yo en el sentido X la dejo de altura 40 y en el sentido Y la dejo de altura de 35. Porque me separo de los límites y seguro voy a ser más conservador. Voy a tenerlo un poco más cara, pero voy a ser más conservador. ¿Ok? Yo tomé la opción de, con el pedido obviamente del arquitecto, que no me sobresalga tanto de la losa, dejarlo en 35 y en 30. Además, que 4.25 solo es en esta longitud. Vean que en este tramo es de 4.15, en el siguiente es de 4.15 y en el siguiente es de 3.1. Lo mismo en el sentido Y. En este tramo es 3.60, en este es 2.85 y en este es 3.15. Vemos cómo vamos dando un criterio estructural en lo referente a altura de las vigas para el diseño o para el proyecto en sí. ¿Alguna pregunta? En la luz de 4.25 que dividimos para 12, el resultado era .354. Exacto. O sea, allí el redondeo sería 35 mismo, no 40, porque si quisiéramos redondear a 40, debía darnos .378, .384. O sea, estamos ahí más fácil, o sea, está más lógico redondear a 35. Bien, lo que usted sugiere que se haga de 35. Todo eso se hace en sentido horizontal. Sí le entiendo lo del redondeo, pero no quiero que lo vean como un redondeo. Quiero que lo vean como si quieren ser más conservador o no. Porque digamos que... No trabajar al límite, no trabajar con la justa. Subirnos los 5 centímetros más y dejarle 40. Exactamente. ¿Se acuerdan que en este caso la deflexión me salía que es 23? O sea, yo cumplo el requisito de la CI, que no voy a tener problemas de deflexión, porque es más de 23 centímetros. Pero propongo una sección de L sobre 12 con 35 centímetros, que es más que suficiente. Ahora, el cálculo o el análisis me dirá si esa adopción o si ese criterio de prediseño que yo lo tuve al principio fue correcto o fue erróneo. ¿Ok? Recalco, yo este modelo lo comencé con 25 por 35 en el sentido X
y 25 por 30 en el sentido Y. Vean la realidad cómo quedó. Estas de 35 por 35, estas de 30 por 35, estas sí de 25 por 30 y estas de 30 por 30. Vean cómo la realidad cambió o mejoró porque la solicitación me lo pedía. Me pedía más base. Aquí hubo un problema de torsión. La estructura, vean el cursor, giraba en este sentido. Esta parte se movía poco y giraba en gran sentido. Esto provocaba un giro bastante grande que me afectaba las vigas y obviamente columnas de este sector y las vigas y columnas de este sector. Por eso en vigas ustedes ven que está con más sección estas dos y estas dos, y si pueden apreciarlo, comparando con esta, miren la sección de la columna cuadrada y en cambio los dos últimos ejes, la sección de columna rectangular. Tenía que dar mayor rigidez en este sentido para controlar ese efecto torsionante que tenía. ¿Ok? Por eso les digo, es un prediseño que lo ingresamos al programa, hacemos el respectivo análisis y vemos los resultados. Teniendo esos resultados es que tomamos o definimos soluciones para que esta estructura se comporte de una manera adecuada. Una vez que tenemos que la estructura se comporta adecuadamente, probamos cómo disminuir, que siga conservando el efecto, pero cómo podemos hacerla económicamente. ¿Por qué? Estas columnas de aquí tienen ¿puedo mostrar el comportamiento de la estructura? Sí, yo ahorita, sino que ya está controlado. Este es el archivo final del ejemplo. Ya verían controlado el efecto. Sí se aprecia un poco, porque la escala está que se aprecie, pero ya está controlado. Igual ya lo muestro, pero déjenme explicar. Estas columnas de aquí, obviamente en la planta baja, son de 35 por 35, y estas columnas de aquí son rectangulares de 35 por 45. Así está concebido el diseño. Eso es lo que me resultó del análisis. Ahora, a lo que especifica el compañero, déjenme correr la estructura. Me muestra el gráfico automáticamente por la deformación, en este caso, de peso propio. No me interesa eso. Quiero ver los modos de vibración. En este caso, el modo de vibración 1. Le doy estar. Bueno, estoy en el piso 1, casi no van a haber movimiento. Déjenme irme al tercer piso. Vean. Ese es el movimiento que tiene la estructura referente al sismo X. Veo básicamente que la estructura se comporta, o mejor dicho, que su movimiento es traslacional, que es lo que queremos que la estructura, o mejor dicho, es lo que buscamos en toda estructura que tenga un comportamiento o un movimiento traslacional. Vean, debido al sismo X,
se mueve. Hay una pequeña distorsión, si ven, en estos puntos, pero fácilmente es controlable por las secciones que tiene. Recalco, el programa magnifica los movimientos y parece que hubiera torsión. Sí la hay, pero es una torsión controlada. ¿Ok? En el otro sentido, debido al sismo Y, miren cómo se aprecia que esta deformación comparada con esta deformación, obviamente la de acá es un poquito mayor. Recalco, esto ya está controlado. Antes de, esto tenía un movimiento exagerado en este punto. Se movía demasiado. Si aquí había una deformación de, digamos, 5 centímetros, la deformación acá era como de 25 centímetros, casi 3 o 4 veces más. Debido a los efectos que lo iré explicando cuando toquemos sismo. Ok, ¿está claro, Eduardo? Mostré a lo que me pediste que mostrara, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, vemos el periodo de vibración de la estructura, esos son otros temas, o esto es un requisito, creo que podría decir que el primer requisito que te chequean en los municipios, el periodo de vibración de la estructura, que debe ser comparado con lo que especifica la norma. Si no cumple, de seguro te van a rechazar tu memoria de cálculo. Es así de simple. Manta de Puerto Viejo no es así. Existen ciertas justificaciones, pero en ese caso el calculista debe de enviar una hoja garantizando que es responsabilidad suya tener un periodo más alto a lo recomendado por la norma por esto, por esto, por esto. Y asume toda la responsabilidad del caso si llegase a pasar una catástrofe en esa vivienda y hay una investigación de por medio, ¿no? Él se lleva la responsabilidad del caso. Tenemos que cuidarnos mucho por eso, ¿no? Yo tengo una especialidad en peritación y debemos cumplir lo que dice la norma. Aunque la norma esté incorrecta, es nuestra norma y debemos de cumplirla. Si hay o llegase a pasar algo y yo dije no, que mi criterio lo tomé de mi compañero de toda la vida, que él me dijo que esto se hace así, que no le parara bola a la norma y que esto y ocurre algo, la demanda y las consecuencias son exclusivamente para el que asume la responsabilidad del caso. ¿Sí? Eso sí tengan muy en cuenta. Por eso este curso va a ser basado principalmente en la norma y expresando siempre un criterio, pero siempre siendo un conservador. ¿En qué sentido? Si la norma me dice que la deformación o la deriva, perdón, no debe ser o no debe sobrepasar del 2%, yo no tengo que llegar al 2%. Yo siempre, o personalmente, yo la dejo como máximo al 1.7 o al 1.5. Ya nunca estoy en el límite y me conservo bastante por eso. O sea, si es menos a lo que recomienda la norma, muchísimo mejor, ¿no? Ahí es que viene el juego de encontrar que la estructura sea segura y que sea económica. Eso no lo olviden nunca. Seguridad y economía. Bueno, ahí estamos.
¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Para proseguir, les explico que ya haciendo el análisis, ya colocada carga y sucesivamente, es que tuve que aumentar la base de las vigas que había premencionado anteriormente, que había premencionado al principio, principalmente por el efecto de torsión. Las vigas me pedían requerimiento a corte, o en otras palabras, aumentar el diámetro del estribo o disminuir el espaciamiento de los estribos o aumentar la base de los elementos estructurales. Cualquiera de las tres opciones era válida. Yo en mi caso decidí aumentar el espesor o la base de las vigas. Por eso aquí sale 35 por 35, estas salen de 30 por 30 y sucesivamente, por un efecto exclusivamente de torsión y controlar lo que es la torsión en los elementos de hormigón armado. Otro punto que creo que el compañero al principio lo preguntó, es que, como les dije, estas columnas o estos tres pórticos A, B y C tienen una dimensión de 35 por 35. A lo que antes el compañero se refería es que el espesor de la columna directamente me define la base máxima que debe tener la viga. Si mi columna es de 50 por 50, digamos, o de 50 de uno de los lados, mi viga en ese lado debe tener una base máxima de 50 centímetros. ¿Ok? También muchos investigadores, o en el mismo ACI, perdón, recomiendan que la base de la viga debe ser por lo menos el 75% de la base de la columna. Si sigo el ejemplo planteado, digamos que mi columna es de 50, multiplico 50 por 0.75, o sea que mi viga recomendada debería tener 37.5 de base. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Otro punto importante en el prediseño es que, perdón, pero siguiendo con el ejemplo, en un lado, principalmente en el perímetro, digamos que esta viga sea de 50 por 50, perdón, que esta columna sea de 50 por 50 y mi luz sea pequeñita, digamos, y yo quiera colocar una viga de 20 por la altura que sea. No me importa para lo que quiero expresar. Recalco. Si mi columna es de 50 de base y mi viga es de 20 centímetros, mi eje de columna va a estar obviamente a la mitad de esta base. Significa 25 para acá y 25 para acá. ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, si yo propongo una base de viga de 20 centímetros y constructivamente sabemos que siempre en el perímetro colocamos para evitar el filo alineado a la cara de la columna,
¿ya? Yo voy a tener 20 centímetros, digamos, por aquí, pero mi eje de viga va a estar a 10. ¿Ok? Significa que mi eje de viga va a estar a 10, que mi eje de columna va a estar a 25 y que yo voy a tener una excentricidad de 15 centímetros. El código me especifica que esta excentricidad no debe sobrepasar cierto valor. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. No es de colocar una columna inmensa y una viga de poca base. ¿Ok? Todo debe de ser acorde a las recomendaciones, en este caso, de la norma que escogemos, que es la NEC o el ACI 318 versión 14. ¿Sí? Lo preferible es que esté alineada y que sea del mismo espesor o que su reducción sea del 75%. Eso tenemos que ser o tomar mucho en cuenta. No es que no se pueda hacer, sí se puede, pero tenemos que considerar ese efecto torsionante que existe en el nudo y obviamente va a generar mayores esfuerzos. El programa lo hace. El programa lo considera en su matriz interna de rigidez. Esa es la ventaja que nos ayuda esta herramienta, que ya nos evitamos hacer esos cálculos manuales y mediante los algoritmos del programa lo resuelve de una manera eficaz, y si tenemos una computadora de última generación, de una manera rápida. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, para terminar, y me parece importante, es las vigas de volado. La mayor viga es esta. Esta viga. Ya. Independientemente de la sección, la tuve que haber prediseñado anteriormente, ¿no? Longitud, si pueden apreciar aquí, es de 2.1 metros. ¿Ok? Y si me voy al tercer piso, es un poquito mayor, creo. Aquí. Es de 10 centímetros más. Es de 2.2 metros. Entonces, volvemos a lo que me recomienda el ACI y a lo que hacemos en la práctica, ¿no? El ACI me recomienda que para volados debe ser la longitud dividido para 8. Ayúdenme por favor con los cálculos. La longitud, que es 2.2 metros, dividido para 8. Sale a 0.275. 0.275, casi 28, redondeándolo a 30. Me está diciendo que la viga debería ser de altura de 30 centímetros. ¿Yo qué hice en este caso? Si vengo con una viga de 35 de alto, reducir 5 centímetros me parecía innecesario, ¿no? Entonces lo que hice fue proseguir con la misma altura. Hasta por encofrado me ayuda, ¿no? Hasta por cambio de estribos, pasar las varillas longitudinales de extremo a extremo, etcétera, etcétera, ¿no? Y con respecto a la base, lo mismo. Si estaba con 35 aquí, proseguí a seguir con 35 acá. ¿Ok?
Los volados de acá son pequeños, pero igual conservé las mismas secciones. Estos son volados de 1 metro, creo. Este es como de 60 centímetros. Igual traté de conservar los mismos peraltes, aunque parezcan exagerados. Le dije al arquitecto que vea una forma de cómo maquillarlos y él dijo que no había ningún problema. ¿Ok? Si alguien me dice, a ver, ingeniero, pero 60 centímetros, colocar una viga de 30 por 35 es exagerado, ¿sí? Si alguien me dice, es correcto, si alguien me dice, ingeniero, pero tranquilamente con una viga banda de 20, del mismo espesor de la losa, o sea, 20, es correcto, sí lo puede hacer, pero tiene que también tener en cuenta que lo tiene que detallar, ¿no? En sí, si yo hago un gráfico, déjenme pasar al AutoCAD. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Tienen que pasar, déjenme ver, al AutoCAD. Ya. A ver. Tendré a mi viga. Tendría la altura de 35. Me voy a ir exclusivamente al volado. Digamos que aquí está la columna. Digamos la columna, la sección de la columna. Digamos la proyección de la viga, pero sumamente más pequeña. Y así. Tendría esto, ¿no? En que de aquí hacia acá, la altura de la viga sería de 35 centímetros. Y de aquí hacia acá, la altura de la viga sería suficiente de 20 centímetros, que está correcta, porque apenas son 60 centímetros de volado. Es innecesario proyectar esto. Me estaría ahorrando toda esta parte. Constructivamente, es mejor porque yo vendría con la varilla longitudinal así y subiría el gancho así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pero si me necesito ahorrarme, no me parece, sí lo puedo hacer, porque la luz es muy poca y haría el detallado correspondiente, obviamente, que sería de esta manera. ¿Ya? Y vendría así, sería hablando de la armadura inferior, ¿no? Déjenme terminar un momentito. Perdonen que yo soy lento, pero no soy arquitecto para dibujar tan rápido. Ya, me parece y me entienden. Recalco. Viga de altura de 35. Viga de altura de 20. Tendría que la longitud o la armadura inferior venir y generar un gancho. Estas dimensiones y esta entrada todo se calcula o se toman las recomendaciones que especifica el ACI. Lo mismo, para el acero inferior de la viga de 20,
lo mismo, se calcula el gancho y generalmente se toman las recomendaciones que dice la ACI. Ya las detallo. Imaginémonos que el eje de la columna es ahí. Ya. El ACI me especifica que suficiente, no necesario, suficiente de aquí hacia adentro con 15 centímetros. Eso lo pueden encontrar en longitudes de desarrollo para momento positivo, en nudos, o en, lo dice, unión de la viga con el elemento de soporte. Ya. ¿Qué me especifica la ACI? Que es suficiente que de aquí para acá esté 15 centímetros. Muchos recomiendan que debería ser por lo menos la mitad, y la práctica, que es lo mejor, es llegarla hacia el otro extremo. ¿Ok? Pero siempre debe ser mayor o igual a 15 centímetros. Cuando tenemos columnitas, exagerando el ejemplo de 20 por 20, no vamos a cumplir eso. O perdón, lo cumpliríamos al límite y no es recomendable dejarlo al límite. ¿Ok? Si estamos de acuerdo. Este ganchito se lo calcula como 12 veces el diámetro de esta varilla. Acá lo mismo, y aquí el ACI me recomienda que debo de extenderme de la cara exterior del elemento de soporte, extenderme el valor mínimo recomendado para el esfuerzo que esté sometido. Si yo estoy sometido a compresión, me tengo que extender 20 centímetros. Si estoy sometido a tracción, debo de extenderme 30 centímetros. En este caso, está sometido a tracción, por lo tanto, de esta cara, la cara exterior, me tengo que extender 30 centímetros. ¿Ok? Si alguien quiere por seguridad ponerle un ganchito a 90 grados o 45 grados, es opcional. Suficiente con los 30 centímetros, ¿no? Si lo quiere dejar a 1 metro, mejor, pero suficiente con los 30 centímetros. Ya depende ya en obras si tenemos una varilla de más o tenemos un desperdicio justo de esta longitud. Cortarlo ya no lo cortamos, sino que ya, perdón la expresión si hay damas, ya lo mandamos así nomás. Antes mejor queda la estructura. Que cortes esto no te va a hacer ni más rico ni más pobre. ¿Sí? Y la armadura superior vendría de esta manera. Y sucesivamente. ¿Ok? Respondo a la pregunta que yo mismo me hice. Sí puedo hacer cambios de secciones, pero tengo en consideración principalmente el detallado que deba de hacerse. Créanme que yo he visto, no sé si maravillas o no sé cómo llamarle. Borremos esto. Yo he visto esto así, así, aquí vino el perro, bien así, y, perdón, se activó. Déjame borrarla. A ver, vino el perro, así, y siguió. No, error. ¿Por qué? Porque, recalco, elemento sometido en esta parte a compresión, pero siempre
consideremos efectos de inversión de momentos. Es un volado en que el diagrama de momentos va a ser, perdón, que no salió la curva. El diagrama de momentos va a ser de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya. Donde la deformación del volado va a inclinarse así. ¿Ya? Significa que el hierro de arriba está traccionando y el hierro de arriba está comprimiendo. ¿Ya? En un momento, o esos sismos que los llaman verticales, esto se va a invertir. Y este hierro va a estar a compresión y este hierro va a estar a tracción. Más aún si el volado es bastante grande. ¿Ok? Entonces, si yo esta varilla la someto a tracción, significa, déjenme ver cómo hago una flechita, que esto va a estar así. Esto va a estar así. Ya, perdón que me salió mal. Ya, o sea, voy a estar jalando hacia acá y jalando hacia acá. ¿Qué va a provocar? Que esta varilla vaya a ser esto. Y esto lo vemos comúnmente en escaleras, que ya se nota el hierro en esta parte de aquí, exclusivamente por este mal detallado de varillas longitudinales. O el maestro lo hizo, o el detalle sí estaba en el plano estructural, o el maestro lo hizo a su experiencia, bueno o malo, o no había el detalle del plano estructural. Entonces, recalco, debemos de detallar y debemos de revisar esos puntos específicos conforme a la norma. A los del curso, háganme en acuerdo de pasarles el ACI 315 y tengo la versión 18, ¿no? Que es el código exclusivamente para detallamiento de estructuras de hormigón armado. La ACI tiene como 200 códigos, ¿no? El que nosotros, digamos, conocemos es el 318, versión 14. Pero para columnas es el 352, para vigas es 340 y algo, no recuerdo muy bien, para nudos es el 352, para detallamiento es el 315. Ya, háganme acuerdo de pasarlo. Pásese este video. Bueno, eso es conforme, eso es con Jordan, creo que lo está pasando ya a los que ya están inscritos, creo. Bueno, eso tiene que, ya creo que Jordan ahorita le doy la palabra para que especifique, ¿no? Ya, estamos claros, o sea, todo, como me lo enseñaba mi abuelo, todo en esta vida se puede, solo hay que saberlo. ¿Ok? Repito nuevamente, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Compañeros, tengo algunos, no sé si alguno tengo una pregunta o no. ¿Sí? Tengo una pregunta más bien con el ETAX. A ver. Nosotros cuando hacemos volados, al final del volado, estructuralmente, bueno, no estructuralmente, sino constructivamente se le realiza un suncho, lo que se conoce como un suncho. ¿Esto de aquí se detalla en el ETAX o se deja libre nomás? ¿Un suncho cómo? ¿En qué sentido? ¿Tienes una suncho, imagen o tienes un plano? ¿Lo puedes compartir?
lo conozco así por CIPE. En CIPE a lo que es un volado se tiene que hacer con cuadrados cerrados. Me parece que también se conoce como viguetas, me parece. A ver, lo que coloca el CIPE es como una viga de cierre, que puede ser de cualquier sección o de sección nula, como lo conocemos. Pero es básicamente una viga que nosotros en los planos estructurales lo llamamos viga de borde. Exacto, a esto me refiero, a la viga de Porque borde. el CIPE, yo he manejado el CIPE, yo lo utilizo exclusivamente en ese sentido, como para cerrar la sección. Ahora, a tu pregunta, si debe ser colocado en el ETAX, no necesariamente. Y lo voy a explicar mejor con el plano. ¿Dónde está el AutoCAD? Aquí está el AutoCAD. Ya. A ver, el plano estructural creo que está aquí. Ya. Bueno, creo que sí lo aprecian, no sé si lo cambio. Déjenme pasar la presentación. A ver si lo aprecian, ¿no? Por favor, coméntenme si lo aprecian. Sí, ingeniero, sí soy. Ya, perfecto. Constructivamente. A ver, hagamos mejor una hipótesis. Digamos que este volado sea de bastante longitud. Una longitud X. Ya. Constructivamente, aquí es necesario una viga de borde que va del mismo espesor de la losa y que se diseña con el mínimo recomendado por las normas. En este caso, el 14 sobre FY, tanto para la parte superior como la parte inferior. Ok. Pero depende si esa viga va a trabajar o no de tu configuración estructural. ¿En qué sentido? Si digamos que este volado, digamos que sea de 3 metros, exagerando, ya. Mi concepción de nervios está en este sentido, significa que si yo no le coloco una viga, este nervio de losa va a ser calculado para esta longitud, ¿ok? Y el acero te va a salir demasiado diámetro y vas a tener problemas de deflexión y de corte exclusivamente en la losa, ¿ok? En la losa. En cambio, si yo aquí le genero una viga que va apoyada sobre este volado y sobre el volado de acá, este paño de losa va a estar como que si fuera un paño interno. Significa que va a tener viga de apoyo aquí y viga de apoyo acá. Y lo diseño como una losa normal. ¿Ok? Sea, lo que trato de decirte que en ciertos casos o cuando la concepción lo permite, no es necesario colocar una viga o un nervio de borde en el ETAX. En cambio, si lo tengo por cubrir una luz o por hacer que este paño de losa sea menor, sí es necesario colocarlo y analizarlo con ese fin. ¿Ok? ¿Respondí tu pregunta? Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto.